Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. En estos días, Dios me ha dado el sentir que esté orando por mi pueblo Santiago Tepepa. Estos tiempos me ha dado la libertad de que ore por mi pueblo Santiago Tepepa, a donde el pueblo me vio nacer. Amados hermanos, es tiempo de estarnos orando por todo, para que llueva en nuestro pueblo, para que haya buenas cosechas, para que Dios haga sentir que todo el pueblo que sienta que hay un solo Dios, y para que reconozca que hay un solo Dios, que Él nos va a dar salvación, y que todos mis hermanos tengan el sentir de servir a un solo Dios y no desviarse sus miradas a otros dioses ajenos. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy quiero compartirles la palabra de Dios sobre la oración, y por el cual estaré orando por mi pueblo Santiago Tepepa. Voy a iniciar leyendo la palabra de Dios en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, en su versículo 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice de esta manera: orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un tema que Dios siempre nos da la libertad para orar. Y voy a darles la libertad de que ustedes también en sus casas puedan estar orando, hablando en Dios, hablando con Dios, de conforme la necesidad que ustedes estén pasando y sienten. No estén repitiendo palabrerías, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es palabrerías? Ese es aquello que los enseña a rezar como rosarios, que están repitiendo una misma palabra. Eso Dios no le agrada. Aunque el ser humano piensa que está haciendo cosas agradables para Dios, quisiera decirles una cosa: lo que el ser humano hace pensando que es para Dios, no es para Dios, ni tampoco le agrada. Lo que el ser humano está haciendo es haciendo una religión. Según la teología de Dios, la persona aquel que hace la voluntad de Dios, eso sí viene de Dios. Pero la persona aquel que está haciendo cosas que parece agradar a Dios, no es de Dios, se llama religión. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar. Voy a entrar orando por mi pueblo Santiago Tepepa. Bendito Dios de la gloria, amado Padre. Hoy en este momento te pido por mi pueblo Santiago Tepepa, amado Padre, que tú, oh Dios, les des el sentir que tú existes nada más, no hay más dioses. Aunque ellos piensan que en estos días de fiesta que se aproxima, piensa que es agradable tuyo. Quiero decirte, amado Padre, que los perdones, amado Dios, y que tú mismo, Padre Santo, les des el sentir, Padre, de su corazón, que hay un solo Dios y eres tú, que nos vas a dar salvación y vida eterna. Bendito Dios de la gloria, te ruego, amado Padre, por mi pueblo Santiago Tepepa, Padre amado. Y todos los pueblos, amado Dios de la gloria, que se encuentran alrededor de mi pueblo. Los Reyes, Montemar, Tlacomolco, Apapazla, Ojo de Agua, todos alrededores, bendito Dios de la gloria, hazlo el sentir, amado Padre, que tú eres el único Dios que les da la libertad y sabiduría, entendimiento. Que cada amanecer tú eres el que le da el respirar el aire, el que le da trabajo, el que le da nueva familia, que le da la libertad de moverse y tener esa habilidad de trabajar. Bendito Dios de la gloria, te ruego, amado Padre, por mi pueblo Santiago Tepepa, que tú hagas, Padre Santo, Dios de la gloria, amado Padre, que mi pueblo se convierta, amado Padre, esas almas, Padre, para ti, Dios, amado Padre, y que se olvide de sus tradiciones, que se olvide de sus antepasados, que se olvide, bendito Dios de la gloria, aquel que lo hacen pensar que es agradable ante tus ojos. Bendito Santo Dios de la gloria, amado Padre, hazlo sentir, Padre Santo, amado Dios de la gloria, que lo que hacen no es verdad, que no es bueno delante de tus ojos, que tú, amado Padre, vas a trabajar en sus corazones para que ellos tengan un solo sentir en espíritu y en verdad, para que ellos crean en ti fielmente. Bendito Dios de la gloria, amado Padre, gracias, bendito Dios de la gloria.
Amados hermanos, en donde quiera que se encuentre, escuchen este audio, escuchen y miren este video. Aquí está la palabra de Dios. Aquel que tiene una Biblia, pueden leer la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en su versículo 17, en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios que debemos estar orando sin cesar. La palabra oración significa es hablar con Dios. Amado hermano, si tú tienes un problema, es lo que tú tienes que presentar a Dios. ¿Cómo? Doblando rodillas. Doblando rodillas y hablando, levantando las manos hacia el cielo. Y hablando con Dios, presentando la necesidad que estás pasando. En mi pueblo, Santiago Tepepa, hay más de 15,000 habitantes. Todos tienen diferente necesidad. Pero lamentablemente, la necesidad de una persona hace equipo haciendo cosas que no es agradable para Dios. En estos tiempos, lo que yo quiero predicarles de que hagan la voluntad de Dios es orando sin cesar. Orando algo que les nace del corazón fervientemente, una necesidad de ansiedad para cambio en su vida espiritual. Dejando aquellos rosarios, dejando aquellas oraciones que no es agradable para Dios. Mismo Jesucristo, sus discípulos les enseñó a orar, pero no repitiendo palabrerías, no usando un rosario. Lo que les enseñó es cómo orar y hablar al Padre, es el Padre nuestro. Y les dijo de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. De una manera, el Padre nuestro es larga. Por lo tanto, querido hermano y hermana, te voy a enseñar cuál es la palabra de Dios que tú tienes que orar. Es algo que tú necesitas en tu vida. Querido hermano y hermana, vemos a un profeta llamado Isaías. Dice la palabra de Dios que la oración tiene gran poder. Nuestra defensa y nuestro arma es la oración. Revestidos por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. No vamos a hablar de un libro misal. No vamos a estar hablando de un libro catequesis. Eso no te puede ayudar, porque viene instruido parte de sabiduría de hombres. Pero la palabra verdadera es la Biblia, que trae la verdadera palabra. Aquí donde te dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Aquí no te muestra cualquier libro. Aquí dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios, ellos creyeron. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Y serás salvo tú y tu casa. Aquí justamente está la guía de tu vida, amado hermano. Dice la palabra de Dios que cuando Elías oraba, Dios hacía grandes maravillas. Su petición de Elías era de que cuando él oraba, para que no lloviese, no llovía. Pero cuando él oraba para que lloviese, llovía y la tierra daba su fruto. Vamos a ver en el libro de Santiago, en el capítulo 5. En este capítulo 5 del libro de Santiago, en el versículo 17 y 18, vemos cómo Santiago cuando oraba, Dios respondía, Dios hacía grandes maravillas. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Qué casualidad que estamos viendo también el libro de Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 17. Coincide los mismos citas bíblicas, pero en este caso estamos hablando de del libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice que cuando Elías oraba para que no lloviera, no llovía. Y cuando oraba para que lloviese, llovía. Vamos a ver en el versículo 17 del capítulo 5 del libro de Santiago. Dice la palabra de Dios: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Elías era una persona igual como tú y yo. Pero la diferencia es que él tenía la gran conexión de Dios. Él oraba sin cesar. Él tenía la gran fe de que cuando le pedía a Dios, le respondía. Él no se desviaba haciendo costumbres como ahora en estos tiempos mi pueblo de Santiago Tepepa están planeando una fiesta. ¿Para qué? Según entre comillas, para agradar a Dios. Pero quiero decirte, no es agrado para Dios lo que están haciendo. Dice que Elías cuando oraba, y dice que él era igual semejante a nosotros. Dice
Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Podemos ver que la oración tiene poder. Que cuando este hombre estaba orando fervientemente para que no lloviera, no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Qué te quiero decir, mi amado hermano? Que la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y si mi pueblo Santiago Tepepa orara y pidiera que Dios le dé una enseñanza o una gran bendición, Dios le va a dar. Pero aquí viene algo muy importante. Aparte de la oración, debemos tener obediencia. Tenemos que obedecer a nuestro Señor Padre, a nuestro Padre Celestial. Dice que cuando oraban Elías para que no lloviese, no llovió. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos enseña que la oración tiene poder, amado hermano. Así que no vayamos a consultar al hechicero, al brujo o a los santos, y que tampoco nos inclinemos a ellos. Ellos ya no responden, ellos ya hicieron su trabajo. Dejemos en paz que ellos estén a donde están. Ahorita lo que debemos enfocarnos es acudir a nuestro Señor Jesucristo. Una prueba tan grande lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. ¿Qué fue lo que hizo? Él derramó su sangre poderosa por ti y por mí. Él murió en la cruz. Pero lo precioso y lo hermoso y lo más fervientemente creíble es que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, venciendo la muerte. ¿Cuántos hermanos nuestros ahora están creyendo en la muerte, en la santa muerte? Que Dios los reprenda, no tiene poder. El que es poderoso es nuestro Señor Jesucristo. A los 3 días, cuando Él resucitó, venció la muerte, venció al diablo. Así, por lo tanto, querido hermano y hermana, confiemos en nuestro Señor Jesucristo y estemos en oración como Elías lo hacía. Cuando él dice que cuando él oraba para que no lloviera, no llovió. ¿Por cuántos días y por cuántos años? Por 3 años no llovió y 6 meses. Pero lo bueno y maravilloso, cuando Elías quería que cuando lloviera, él pedía a Dios. Mi amado hermano, vemos el siguiente versículo 18. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios, y otra vez oró. Primero había orado para que no lloviera, pero ahora oró nuevamente. ¿Para qué? Y oró otra vez. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. En la tierra produjo su fruto. Amados hermanos, en estos tiempos estamos viendo en todo el mundo, no está lloviendo. Hay lugares que sí está lloviendo. Quizás en ese lugar están clamando a Dios. Quizás en ese lugar están orando, porque la oración tiene poder. Y cada persona que ora, Dios le da su gran bendición conforme Él lo necesite. Mire, mi amado hermano, cuando Elías empezó a orar, dice que empezó a llover y la tierra produjo su fruto. Mire, hermano, mire, pueblo de Santiago Tepepa, estamos pereciendo de lluvia. Ahora están felices que ya llovió. Hace como 3, 4 semanas estuve yo predicando nuevamente por las redes sociales y pidiendo por mi pueblo Santiago Tepepa, y pronto ya ha respondido con lluvia. Pero no es suficiente, es una prueba nomás. Porque ahorita lo que quiere Dios, que todo mi pueblo Santiago Tepepa se meta en oración. ¿Cómo es la oración? Es hablar de la necesidad que está pasando nuestra persona y nuestro pueblo. Por lo tanto, debemos confiarle a nuestro Señor Jesucristo y Él derramará grandes bendiciones. Si oramos, los aseguro que Santiago Tepepa cambiará, se llenará de bendiciones. Habrá lluvia y habrá fruto. Habrá maíz, habrá frijoles, habrá fruto. ¿Por qué? Porque vamos a clamar al Dios Todopoderoso. Y dejemos, cuando digo dejemos, porque aún nosotros los predicadores de Santiago Tepepa, hay 2 templos, no sé qué están haciendo los pastores, pero debemos predicar, que tenemos que predicar para que toda la humanidad de Santiago Tepepa ore y busque un solo Dios. Para que todo el pueblo de Santiago Tepepa y sus alrededores, a Los Reyes, Tlacomulco, Montemar, Apapastla, Ojudiagua, todos sean bendecidos. ¿Y cómo? Debemos estar unidos, estar orando. ¿Y por qué digo dejemos las costumbres? Porque aún predicadores no enseñamos, ni los advertimos, ni los preparamos a nuestro pueblo. Por lo tanto, queridos hermanos, como predicadores debemos predicar a nuestro pueblo y enseñarles la verdad. Porque hoy en día hay sacerdotes, pero ¿qué enseña? No enseña nada, no les enseñan a orar.
Los tienen manipulados con un misal, los tienen manipulados con un catecismo. ¿Y dónde está la Biblia? La verdadera palabra es la Biblia. Querido hermano y hermana, es tiempo de permanecer en oración. En esta tarde y en todo momento, Dios me está demandando, Dios me está hablando para que yo enseñe a mi pueblo Santiago Tepepa. Dios me ha preparado como un teólogo de la palabra de Dios para saber la verdad, para saber lo que el ser humano no debe hacer. Porque la gente y el ser humano hace cosas pensando agradar a Dios, pero no es lo que Dios quiere. La verdadera teología de Dios es: aquel ser humano tiene que aprender de la Biblia, tiene que ser la voluntad de Cristo, tiene que ser obediente y clamar a Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios, para clamar a Dios. Dios todo lo puede, Él está dispuesto a responder, simplemente debemos clamar a Él. Nos enseña en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que aún tú no conoces. ¿Qué te quiero decir, querido hermano? Debemos clamar a Dios fervientemente como lo estaba haciendo Elías, y Dios lo respondió. Lo mismo, querido hermano, querido pueblo Santiago Tepepa, nos estemos uniendo en unidad. Aquellos hermanos míos que se encuentran en todo alrededor del mundo, es tiempo de que busquen su pueblo y formen un solo pueblo de Dios, para que estemos en armonía y en la unción y del Espíritu Santo. Este mensaje de Dios que traigo para ustedes con el tema: la oración tiene poder. Mi amado hermanos, estemos orando, estemos aprendiendo de la palabra de Dios, estemos haciendo la voluntad de Dios conforme la Biblia y ser obedientes a su palabra. Porque hoy en día dice que todos creen en Dios. Hoy en día dice que porque portarse bien, Dios está bendiciendo. Créeme decir una cosa: no. El portarse bien es leer la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque yo puedo entrar y hablar más al fondo, porque Dios demanda vivir en santidad. Vivir en santidad es cómo se viste uno, es cómo se dirige el habla, es cómo debemos aceptar a nuestro Dios. Querido hermano y hermana, en esta noche te prediqué con el tema: la oración tiene poder. Dios te bendiga, amado hermano, y oraré por la palabra. Bendito Dios de la gloria, amado Padre. Te ruego, amado Dios de la gloria, que esta palabra llegue a mi pueblo Santiago Tepepa, para que se instruya, para que aprenda que tú eres el único Dios, que tú, Dios amado Padre, no pides nada más que pides que clamemos a ti, amado Padre. No es necesario que pongamos veladoras, no es necesario que pongamos flores, no es necesario que nos estemos ahí poniendo, no sé, algo que estén pensando que te agrada. Pero hoy, amado Padre, te ruego, Dios de la gloria, que mi pueblo Santiago Tepepa le des la libertad de buscarte por medio de la palabra de Dios y hacer tu voluntad. Sean obedientes y así puedan recibir bendiciones de lo alto. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga por siempre.